¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando comes ese sándwich delicioso? ¿Cómo realmente se transforma de algo entero concreto a energía y el combustible para poder vivir y funcionar cada día? En el video de hoy lo vamos a revelar. Antes de sumergirnos entonces en el apasionante mundo del sistema digestivo, hagamos una parada en Comidalandia, ¿ya? Donde la idea es que tomen su taza de curiosidad, se pongan el delantal de la ciencia y podamos entonces partir en este viaje, en este festín de conocimientos del tema del sistema digestivo. Ven, acompáñenme, vamos. Muy bien, vamos a partir hablando entonces de la anatomía del sistema digestivo. La anatomía es la parte de la ciencia médica que estudia las estructuras del sistema digestivo. Ya, por lo tanto, eso es lo que vamos a conversar al principio, de las estructuras del sistema digestivo. Y el sistema digestivo parte, como ustedes bien pueden tener presente, en la boca. ¿Ya? En la boca hay una serie de estructuras especializadas que ayudan en el sistema digestivo que parte en los dientes, que tienen un sistema especializado para la masticación, que permiten romper cosas más grandes que puedan ingresar y puedan ayudar a formar el bolo digestivo. Este bolo digestivo, además de requerir estos dientes, que además se especializan en incisivos, en caninos, en premolares y molares, que permiten la formación completa de este bolo, eh, existen además otras estructuras como las glándulas salivales que permiten humectar esta comida, darle forma y por lo tanto hacer pequeñas masitas, pequeñas bolitas que son las que llamamos bolo alimenticio, que son las con ayuda de la lengua, que es otra estructura importante en la boca, un músculo complejo formado por 17 músculos, es capaz de ayudar a dar la forma de este bolo alimenticio e ingerirlo, ¿ya? Cuando ingiere, además, esta misma anatomía es capaz de, a nivel de la faringe, generar un cambio en que algo que es un cartílago, que es la epiglotis, cubre la entrada hacia la tráquea, hacia la vía respiratoria, y permite que todo el sistema digestivo, que todo el bolo alimenticio se vaya directo hacia el esófago. Y por lo tanto permita el paso del alimento. Entonces, en la boca tenemos nuestro primer punto de partida, donde mencionamos las cosas principales, quizá ahí mencionar la única enzima importante que sale desde la boca, que es la amilasa, ya la amilasa salival, que ya empieza a degradar algunos de los hidratos de carbono más complejos. Posterior a esto, entonces, llega a la faringe, y en la faringe tenemos principalmente en la zona de la faringe y laringe este sistema de deglución, por el cual el cuerpo se preocupa de no ahogarse, de que no se vaya el contenido hacia la vía respiratoria, y a través de la coordinación entre los músculos de la lengua y los músculos del esófago, este bolo alimenticio es capaz de viajar desde la boca hasta el estómago. Este es uno de los puntos más estrechos de todo el tubo digestivo y muchas veces es aquí donde puede ocurrir alguna pequeña obstrucción que generalmente cuando eso ocurre hace que uno termine devolviendo el alimento, pero si suele pasar esta zona, lo que haya pasado esa zona puede continuar el resto del trayecto hasta poder ser eliminado por la zona que vamos a conversar al final. El esófago entonces termina en un, eh, en un lugar que es el estómago, y antes de llegar a este estómago tiene una estructura, un esfínter, que cuida que el contenido gástrico no se devuelva y en el fondo tiene que tener un sistema para abrir y cerrar. Esta zona es el cardias, ¿ya? El cardias es entonces este esfínter gástrico superior o esofágico inferior que permite en el fondo el paso de los alimentos desde el esófago al estómago. ¿Y qué pasa en el estómago? El estómago es una especie de bolsa muscular, la verdad es que en histología vamos a conversar más detalles de cómo está formado, que lo que permite es coordinar el proceso de digestión. Aquí en el estómago se secreta ácido clorhídrico muy potente para destruir los alimentos y algunas enzimas digestivas, principalmente pectina, que en el fondo tienen que ver con la destrucción de proteínas. Se secreta factor intrínseco, que es importante porque después es lo que permite absorber la vitamina B12, pero lejos lo importante acá es la generación de ácido clorhídrico, ¿ya? Y lo otro importante del estómago es que finalmente la misma musculatura hace un efecto mecánico que permite
disminuir el tamaño de los alimentos y por lo tanto facilitar para que puedan pasar cómodamente al intestino. Después está en el fondo, en la parte final del estómago, otro esfínter mucho más fuerte, que es el píloro. Y el píloro en el fondo permite el paso del estómago al intestino delgado. El intestino delgado a su vez también se divide en tres zonas: duodeno, yeyuno e ilion. En esta primera parte, el duodeno es donde va a llegar el alimento, que en esta etapa se va a llamar kilo. El kilo, que es esta masa de alimento, pasa al duodeno, donde se va a juntar, donde van a llegar lo que genera el páncreas y el sistema biliar, que permite entonces la absorción y la separación a través de las sales biliares de todos los contenidos grasos y a través de las enzimas pancreáticas terminar los procesos de digestión para que en el mismo intestino pueda ocurrir la absorción de los alimentos. Por lo tanto, en esta primera etapa, que es el duodeno, es donde termina a formarse del kilo al quimo, que es lo que va a ir absorbiéndose, y en el intestino delgado en general se va a preocupar de la absorción de los alimentos, de los nutrientes, principalmente en el duodeno y sobre todo en el yeyuno, que es esta parte más extensa de intestino delgado, que dentro de las características importantes que tiene es que tiene muchas vellosidades, o sea que aunque es un tubo, además está muy plegado, cosa de dejar unas superficies mucho mayores de absorción. Eh, entonces en el duodeno termina de ocurrir esta descomposición en alimentos más pequeños a través del apoyo de lo que mencionamos y terminan dejando en forma más simple los nutrientes como la glucosa, como los aminoácidos, las proteínas, como estas micelas de ácidos grasos que permite entonces que el intestino delgado los pueda absorber de la mejor forma. El intestino delgado entonces después del yeyuno termina en un trozo corto que es el ilion, y el ilion termina absorbiendo algunas partes importantes de algunas otras sustancias y termina en el fondo el contenido de esto llegando al intestino grueso o el colon. Y en el colon también ocurre una absorción de nutrientes, pero el colon ya se va a preocupar de hacer la absorción principal de agua, de algunas sales, algunas bacterias. Esta zona tiene muchas bacterias, descomponen algunos restos de alimentos y algunas estructuras, eh, permitiendo entonces la absorción de todos estos elementos que pudiesen faltar en la digestión. Absorbe entonces el agua y permite entonces generar la formación de las heces, de las deposiciones. El intestino grueso también se subdivide en intestino ascendente, transverso, descendente y sigmoideo. Esas cuatro zonas. Y el sigmoideo termina en la estructura que es el recto. ¿Ya? El recto también es una formación que puede expandirse y poder almacenar parte de las heces, que es lo que nosotros vamos a eliminar, cosa de cuando tengamos deseo de excretar esto a través de las deposiciones, se pueda defecar. Y ahí se elimina entonces el contenido fecaloideo, que es lo que eliminamos al finalmente de todo este proceso de absorción de los alimentos. Sería importante mencionar dos estructuras que mencionamos muy a grosso modo, que son el hígado y el páncreas. Estas son estructuras anexas que justamente generan secreciones de algunas sustancias, aunque tienen algunas funciones propias, que también las vamos a mencionar, en las cuales la parte biliar con la parte del hígado generan estas sales biliares que permiten la absorción principalmente de las grasas y por lo tanto las vitaminas asociadas a las grasas, que son las lipofílicas. Y también la parte del páncreas genera la secreción de estas enzimas que terminan de degradar los hidratos de carbono más complejos, las proteínas llevan los aminoácidos y algunas otras sustancias para que el cuerpo las pueda absorber de la mejor forma. Hablemos ahora de fisiología. Recuerden que la fisiología es el estudio de los mecanismos, de cómo funcionan las cosas. Entonces tenemos las estructuras y ahora vamos a hablar de cómo funciona. La primera fase de la parte digestiva, el proceso de la digestión general, sería la
fase bucal, que en el fondo es la masticación. Explicamos un poquitito porque a través de los dientes se forma este bolo alimenticio que permite a través también de las enzimas como la amilasa partir con la descomposición y la segmentación de los hidratos de carbono. Después teníamos una fase gástrica en el estómago, donde los alimentos se mezclaban con el ácido clorhídrico y algunas enzimas como la pepsina que permitan en el fondo ir descomponiendo las proteínas y terminan formando el quilo, ¿ya? Después teníamos la fase intestinal, donde el quilo pasaba primero al duodeno y en el duodeno se formaba el quimo, que es lo que ocurre cuando se secretan las enzimas pancreáticas y la bilis, que viene desde el sistema biliar, desde el hígado, y así continúa la descomposición y en el fondo la digestión de los alimentos. Y en esta misma fase intestinal va a partir después el proceso de la absorción de alimentos. Pero estas son las tres fases del sistema de digestión. El segundo proceso importante de la fisiología es la absorción de nutrientes y la distribución de estos nutrientes por todo el cuerpo. Y esta también tiene tres fases. La primera a nivel intestinal, intestino delgado principalmente, aunque también vimos que un poquito en el intestino grueso, en la cual ocurre la absorción de los nutrientes, aminoácidos, ácidos grasos, glucosa, que son los principales macronutrientes que se absorben, además más de vitaminas, de minerales, que a través de las vellosidades intestinales, que es todo este terreno que permite una máxima absorción, eh, por el aumento de la superficie se pueden ir absorbiendo y llegan en el fondo esos nutrientes hacia el sistema circulatorio. Entonces, el intestino lleva hacia el sistema circulatorio. Y el sistema circulatorio, todos los nutrientes que ha ido absorbiendo, los va juntando y los lleva hacia una vena muy importante que es la vena porta. Y la vena porta termina llegando hacia el hígado, por lo tanto el hígado es el primer órgano que va a ver todos los alimentos antes de ser distribuidos. Y el hígado además va a tener una función en fondo de almacenar algunos nutrientes, de limpiar, de desintoxicar, de sacar en fondo cosas malas de esta absorción de alimentos y de esa forma después el mismo sistema venoso permite que los nutrientes puedan ser transportados a través de la sangre hacia el resto de estructuras del cuerpo, proporcionando entonces la energía necesaria, los materiales para la síntesis de proteínas y estructuras complejas en el cuerpo y en el fondo otras funciones metabólicas que el cuerpo pueda necesitar a partir de la absorción de alimentos. Pero no todo era tan fácil, ¿eh? La verdad es que el sistema digestivo tiene otros sistemas más en su fisiopatología, en su fisiología, sus mecanismos. Y vamos a conversar ahora del sistema que ocupa para hacer la regulación hormonal y nerviosa. ¿Ya? Primero hablemos del sistema hormonal. El sistema hormonal, el sistema digestivo ocupa varias hormonas, vamos a mencionar algunas nomás, que tienen algunas funciones específicas. Por ejemplo, la gastrina. La gastrina estimula la secreción de ácido gástrico en el estómago y por lo tanto, cuando uno ingiere alimentos, nos va a permitir lograr una mejor digestión de los alimentos. Después tenemos otra hormona que es la secretina. La secretina ayuda en el fondo en la generación de bicarbonato de parte del páncreas para neutralizar el quimo, o sea, la parte más ácida que sale desde el estómago y a través del bicarbonato y todas las enzimas que genera, ayudar a que el quimo se transforme en quilo, anulando que el quilo se transforme en quimo, ayudando a que se neutralice esta acidez muy alta que viene desde el estómago. ¿Ya? Después tenemos algunas hormonas como la colecistoquinina, que cuando siente justamente esta acidez y este cambio ácido, ayuda en la liberación de enzimas como la pancreática y genera la contracción de la vesícula biliar, vaciando entonces la bilis. Entonces ahí tenemos tres enzimas, tres hormonas muy importantes: gastrina, secretina, colecistoquinina. Y el sistema nervioso del sistema digestivo es aún más complejo, porque tiene al menos dos estructuras. La primera estructura del sistema nervioso del sistema digestivo es el sistema nervioso entérico, que principalmente tiene dos plexos nerviosos de Meissner y de Auerbach, que en el fondo son plexos que forman este segundo cerebro. Prácticamente en el sistema digestivo hay tantas neuronas como los podría haber en el encéfalo, en el cerebro. ¿Ya? Y todas estas neuronas lo que van a hacer es controlar la motilidad, la secreción de glándulas digestivas y en el fondo generar la coordinación adecuada para la movilización de alimentos. Es por esto cuando uno anda tenso y estresado que puede generar algo como los colon irritables, porque el estrés genera que estas neuronas también fallen, ¿ah? Por la secreción de serotonina, entre otras sustancias. También tenemos
la llegada de otros nervios, que son el sistema nervioso autónomo, que puede a través de las fibras simpáticas y parasimpáticas, o sea, que estimulan al sistema digestivo y que lo frenan, generar respuestas, ya sea para facilitar la digestión o en caso de activación del sistema simpático, que se activa ante respuestas de lucha, huida, generar que el sistema digestivo frene momentáneamente para facilitar la energía y la sangre a otros órganos, en el caso del sistema simpático, que se activa ante la lucha huida, esa sangre se llevaría entonces hacia la musculatura. Ya, por lo tanto, es muy complejo y muy entretenido entender cómo funciona el sistema nervioso dentro del sistema digestivo. Como estamos hablando de fisiología, no olvidemos un par de órganos importantes que mencionamos. La primera es la función hepática, la fisiopatología hepática. En el hígado también hay como tres funciones principales. Tiene muchas más. La verdad es que el hígado es prácticamente el bioquímico del cuerpo y hace muchas trabajo, pero quizás las más importantes, la producción de la bilis, que esto que se genera y se almacena en la vesícula biliar, que facilita la emulsión de las grasas, para que así se puedan absorber y generar un mejor manejo del sistema lipídico en el intestino delgado. La segunda función importante del hígado, que la mencionamos en parte, es el metabolismo y almacenamiento. El hígado en el fondo puede almacenar glucosa, formándola como glucógeno, y excesos de nutrientes también los almacena, como grasas, como proteínas, a su vez que tiene el tercer punto más importante del hígado, que es la desintoxicación. El hígado descompone y elimina la mayoría de las toxinas que entran al cuerpo, como el alcohol, que por lo tanto tiene un papel crucial en la desintoxicación. También tenemos entonces la función pancreática, el otro órgano anexo importante que les mencioné, que tendría por lo menos tres también funciones muy importantes. La primera, la secreción de enzimas pancreáticas, como la lipasa, amilasa, proteasa, que descomponen grasas, proteínas, hidratos de carbono, respectivamente, y ayudan en el fondo a la absorción de esto en el intestino delgado. También tenemos la regulación del pH de lo que pasa en el sistema digestivo, que regula la acidez, esto tan ácido que sale en el estómago a través del bicarbonato que le genera la parte pancreática, proporciona en el fondo el ambiente óptimo para que las enzimas funcionen y para que el cuerpo no se dañe por todo el ácido clorhídrico que genera el estómago. Y la tercera función importante del páncreas tiene que ver con la regulación de las glicemias, del azúcar en sangre. Justamente cuando hay un paso de alimentos por esta zona, genera la activación de los islotes beta de Langerhans, que son una zona que genera y produce insulina y glucagón. Y estas hormonas ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre. Y ahí el cuerpo sabe que cuando ingresa alimentos tiene que aumentar un poco la cantidad de insulina para que el cuerpo pueda absorber más, un poco de glucosa y más en general los nutrientes que van ingresando a través del sistema digestivo. Hablemos ahora de embriología. La embriología busca explicar cómo se formaron los órganos. ¿Ya? Durante las primeras etapas del desarrollo embrionario es donde se empieza a formar ya el sistema digestivo, y se forma principalmente desde dos zonas, bueno, la verdad es que más estructura. Una, la parte nerviosa, que se forma desde el mismo tubo neural. Cuando llega en el fondo la nocorda, forma el tubo neural, de ahí van a salir los nervios que van a ir a llegar al sistema digestivo. Y de las otras, que son todas las capas germinales, aportan algo al sistema digestivo. En el fondo, las capas germinales que tendría el cuerpo en su etapa inicial son el ectodermo, mesodermo y endodermo, y cada una de estas va a ir formando capas en el tubo digestivo. Las partes más internas, mucosa, submucosa, la parte muscular y muchas capas del peritoneo o las serosas, que son las partes más externas que terminan protegiendo al tubo digestivo. Por lo tanto, todas las zonas del cuerpo van generando cambios desde los mismos embriones, que van especializando diferentes tejidos del sistema digestivo. Y además pueden estar siendo modificadas según la genética, según algunas coordinaciones moleculares que ocurren en los periodos críticos iniciales de los niños. Por lo tanto, pueden generar cambios en las mismas formas del sistema digestivo, incluso teniendo los mismos genes. Conversemos ahora de histología. Ya, la histología es otra ciencia que tiene que ver con el estudio de los tejidos. O sea, acá es donde vamos a ver en microscopio cómo están formados. Eh, la boca, por ejemplo, está formada por un epitelio escamoso estratificado que proporciona resistencia a la masticación. Las glándulas salivales están formadas por otro tipo de epitelio que permite la secreción de sustancias, que además tienen conductos que llevan estas sustancias, que al microscopio en el fondo son epitelios estratificados.
que después estos viajan por el esófago, donde también existe un epitelio estratificado con capas musculares que protegen el esófago y que tienen formas circulares y longitudinales que permiten en el fondo la movilización de los alimentos. Principalmente ahí importan estas que son longitudinales y que simplemente van al cerrarse y abrirse, permitiendo el paso y el avance de los alimentos de la boca a través del esófago hasta el estómago. En el estómago tenemos un sistema mucho más complejo que está formado por fosas gástricas y glándulas gástricas que generan un epitelio mucoso más amplio que puede aguantar la secreción de ácido y que genera este ácido junto con las enzimas como la pepsina que se secretan justamente a este kilo que se va formando. El estómago además tiene gruesas capas musculares, al menos son tres, una circular, una longitudinal y unas oblicuas, que en el fondo permiten la mezcla de movimientos y la trituración eficiente de los alimentos. El intestino delgado también yo les conversaba que tiene un epitelio, una histología muy particular, en la cual está lleno de un epitelio columnar que forman una superficie de absorción más grande, llena de microvellosidades. Ya tenía vellosidades, si yo la miro al microscopio, ahora está llena de microvellosidades que permiten a generar una máxima capacidad de superficie que facilita mayor absorción de nutrientes. Acá el sistema es perfecto como la anatomía, como Dios creó cada una de las estructuras para sacar el máximo provecho. Además, en el sistema del intestino están algunas glándulas, como las glándulas de Lieberkühn, que en el fondo son glándulas que secretan mucosidades para facilitar la digestión y para proteger la mucosa. En el intestino grueso también hay células que facilitan la absorción y estas capas en el fondo que permiten el máximo absorción de agua, de sales, y hay células caliciformes, que las células caliciformes también lubrican la zona intestinal, además de algunas criptas, algunas glándulas de Crypt de Lieberkühn que presentan en el fondo secretan algunas mucosidades y algunos líquidos para facilitar el paso de las heces y las deposiciones hasta el recto. De ahí mencionar algunas cosas de la histología del hígado. El hígado, en el fondo, se forman estructuras hexagonales, como de 6 caras, que forman las células, los hepatocitos. Y los hepatocitos, en fondo, van a dejar dos tipos de canales. Los canalículos biliares, que permiten que las sales biliares que se almacenen viajen hasta la vesícula biliar. Y los otros canales que son los que forman los sistemas porta. ¿Ya? Las venas portas que yo les mencionaba se distribuyen acá en muchos capilares pequeños que forman los sistemas portales y esas terminan generando eh, otros conductos, ¿ya? Que además se mezclan con las arterias hepáticas que traen además nutrientes hacia el hígado. Entonces hay una serie de sistemas eh, circulatorios complejos que pasan por la parte hepática. Y tenemos entonces la histología también del páncreas. El páncreas también hay que formar o hay que mencionar que tiene acinos pancreáticos, que son las zonas que tienen las glándulas exocrinas, que generan, que secretan en el fondo las enzimas digestivas que mencionamos. Y tiene otras zonas que son los islotes del Langerhans. Y estas zonas provocan o generan algunas hormonas, que son la parte endocrina del páncreas, que generan insulina, glucagón, dentro de algunas otras enzimas importantes que ocurren en este sistema digestivo. Ya. Hablemos ahora de las enfermedades más frecuentes del sistema digestivo. Vamos a mencionar, son muchas más, pero mencionemos algunas de las más frecuentes y más o menos que podemos hacer. La primera, el reflujo gastroesofágico. Esto en general ocurre por una debilidad de este cardias, de este esfínter esofágico inferior, en los cuales el contenido gástrico puede subir generando acidez que viene desde el estómago, esta regurgitación. Y en general, ¿qué podemos hacer ante estos casos? Generalmente uno lo que parte haciendo en reflujo son los cambios de estilos de vida, eh, tratar incluso de dormir un poco más sentado, no comer tan tarde en la noche, evitar el consumo nocturno de tanto café, evitar el consumo de alcohol. En muchos pacientes uno termina además agregando medicamentos antiácidos y en algunos casos muy extraños pueden terminar en cirugía que permiten fortalecer y favorecer ahí el tema del esfínter esofágico, que principalmente son los pacientes que tengan problemas importantes de hernias hiatales. ¿Bien? El segunda enfermedad importante que vamos a conversar son las úlceras pépticas. Las úlceras pépticas, la vimos en otro video, si vienen gástricas y esofágicas, perdón, gástricas y duodenales, y están formadas por heridas hechas a nivel gástrico o duodenal, cuyas causas principales son o Helicobacter pylori o el uso excesivo de antiinflamatorios. Pueden haber algunas otras causas que las hemos mencionado, pero esas son las dos principales. Y el manejo en general de las úlceras gástricas son la erradicación
del Helicobacter pylori, matar esa bacteria que puede estar generando este problema. La regulación de la acidez a través de medicamentos que regulen la acidez, como omeprazol, esomeprazol, o en otras líneas la ranitidina o el bismuto, dentro de otros fármacos que se pueden utilizar en el control de la acidez gástrica, y evitar el uso prolongado de antiinflamatorios. También aquí ayuda a evitar el alcohol, evitar el tabaco, que pueden generar alteraciones a estos niveles. Tercera patología importante, la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, son enfermedades autoinmunes, menos frecuentes, pero en el fondo afectan el tránsito digestivo y generan en fondo mayor cantidad de vómitos, diarrea, incluso sangre en las deposiciones, dolor y una serie de otros síntomas, la verdad. Y que esto, para poder manejarse, hay que ocupar medicamentos antiinflamatorios más específicos, muchas veces corticoides, inmunomoduladores, que permiten en el fondo disminuir la inflamación y por lo tanto ayudar a aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Después, patología importante en el sistema digestivo, los cánceres digestivos, ¿ya? Los cánceres pueden ocurrir prácticamente en todo el tubo y en todos los órganos, gástrico, colon, hepático. En general, dentro de los factores de riesgo está la edad, por lo tanto, entre más edad hay más riesgo y hay que estar más atento a los cuidados. Incluye mucho los antecedentes familiares. Si usted tiene familiar con antecedente de cáncer, tiene que estar más atento, y dietas no saludables. Por lo tanto, uno también puede generar en la prevención inicial de los cánceres una alimentación más saludable, evitar el consumo de alcohol, evitar el cigarro. El cigarro es factor de riesgo inmediato de muchos cánceres del sistema digestivo, ¿ya? Y por lo tanto es importante hacer detección temprana y tratamiento efectivo de los cánceres para poder manejarlos. Ahí hay manejo específico de cada uno, que pueden ir desde quimio, radioterapia, inmunoterapia, y muchos pueden requerir alguna cirugía especial para poder dar solución al cáncer que está apareciendo. Hablemos ahora de los cuidados del sistema digestivo. Los cuidados del sistema digestivo no cambian mucho respecto a los cuidados generales que tanto ayudan al cuerpo y que tantas veces hemos conversado. Lo primero, dieta equilibrada. Una dieta equilibrada que incluye alimentos que tengan todos los nutrientes que mencionamos, vitaminas, proteínas, minerales, hidratos de carbono. También tienen que incluir fibras, ¿ya? La fibra es muy importante para poder ayudar a proteger al sistema digestivo. Por lo tanto, dieta equilibrada, alta en fibras, nos va ayudando. Segundo, la hidratación. Es fundamental para mantener bien el sistema digestivo que ustedes tengan una correcta ingesta de agua, la cual varía según temperatura, la actividad física de la persona, según muchos factores. Pero en promedio yo les hablé que una persona recomienda unos 2 litros de agua, equivalente más o menos a unos 8 vasos de agua al día, para poder tener una hidratación adecuada en el cuerpo. Y por último, otra cosa que hemos mencionado, los cuidados generales, evitar el consumo excesivo de alcohol, no fumar, ¿ya? Ambas cosas pueden irritar el tracto digestivo y aumentar los riesgos de enfermedades, incluyendo el cáncer, y al sacarlos mejoramos mucho los cuidados que le damos al sistema digestivo. Ahora, prevención de enfermedades. ¿Qué cosas podemos tener dirigido para prevención de enfermedades? Bueno, primero un chequeo regular. Háganse chequeos periódicos con su médico y para detectar problemas cuando ya estén partiendo, desde diabetes, hipertensión y otras cosas apenas estén partiendo, como chequeos generales y pruebas de detección temprana. Me refiero, si usted tiene ya síntomas digestivos o síntomas que al final uno llama síntomas de alarma, pueden terminar requiriendo endoscopía y colonoscopía, y no dilaten esos exámenes ni imaginológicos si es que sus médicos consideran importantes para ustedes, porque esto nos ayuda a prevenir y detectar a tiempo enfermedades como el cáncer colorectal, como algún otro tipo de lesiones, y poder manejarlo al tiro en sus primeras etapas. Medicamentos entonces más habituales que uno usa en el sistema digestivo. Bueno, las primeras cosas que hemos mencionado, los antiácidos, los inhibidores de bomba, como el omeprazol, el esomeprazol y todos estos que tienen que ver con la parte gástrica. También hay otros medicamentos que ayudan en el tránsito intestinal, como los prokinéticos o los antiespasmódicos, que aceleran o frenan el sistema digestivo. Y por último tenemos otros medicamentos como los laxantes, que en el fondo ayudan a que no ocurra constipación porque facilitan la formación de más heces, de más deposiciones.
Por lo tanto, todos estos son de los tratamientos que uno utiliza en el sistema digestivo, aparte de otra serie de cosas. La verdad es que uno puede usar eh, antidepresivos para manejar, por ejemplo, el colon irritable y modificar algunas secreciones como de serotonina. Puede utilizar uno una serie de otros fármacos que tengan alguna función específica, como los corticoides o los antiinflamatorios para las enfermedades inflamatorias intestinales, etcétera. Y también dentro de otros tratamientos habituales saber que en la parte digestiva hay muchas enfermedades que pueden requerir manejo quirúrgico, sobre todo aquellas que forman dolor agudo, que en el fondo son la apendicitis, la colecistitis, que muchas veces pueden terminar incluyendo algún manejo dirigido quirúrgico. Incluso los cánceres o enfermedades inflamatorias intestinales graves u otros también pueden requerir manejo quirúrgico, pero eso siempre se tienen que analizar con los tratantes de ustedes y con los médicos, los mismos cirujanos que van a terminar haciendo estos procedimientos. Tips extras. Ya hemos hablado tantas cosas que un extra, un extra. Dos cosas importantes, ya. Uno, el ejercicio. El ejercicio en el fondo regula, promueve, facilita las funciones del sistema digestivo, mueve mejor el tubo digestivo. Por lo tanto, hacer ejercicio en forma habitual mejora considerablemente la función del sistema digestivo, además que previene muchas otras enfermedades. Segundo tips, el manejo del estrés. El sistema digestivo, como tiene muchas neuronas, el estrés sí puede alterar el funcionamiento adecuado por alteración de las mismas neurotransmisores, de la serotonina, de la dopamina, de otros neurotransmisores. Por lo tanto, el estrés afecta negativamente la función de la digestión. Y técnicas como relajación, meditación, eh, pueden ser beneficiosas para disminuir el estrés y mejorar el sistema digestivo. Recapitulemos, entonces, conversamos de anatomía, fisiopatología, embriología, histología para entender cómo funciona el sistema digestivo. Mencionamos después de las enfermedades más comunes, mencionamos cómo prevenir en general y cuidar el sistema digestivo, cómo prevenir esta enfermedad en específico, mencionamos algunos tips extra que finalmente nos permiten finalizar y ordenar este sistema digestivo. Es importante entonces que ustedes recuerden que tienen que tomar medidas para cuidarse, para cuidar su cuerpo, medidas y hábitos para tener un estilo de vida saludable y no olvidar los chequeos médicos habituales. Todo esto permitirá que ustedes tengan mejor salud y mejor su sistema digestivo. Les agradezco su tiempo, gracias por vernos, gracias por seguir siendo parte de este canal. No olviden compartirlo con sus amigos para que también ellos puedan aprender más del sistema digestivo. Los animamos en fondo también a hacer preguntas sobre cualquier tema que ustedes puedan tener del sistema digestivo. Hemos subido más videos, vayan a buscar los dirigidos explicando algunas enfermedades, algunos procedimientos, pero ustedes nos pueden aportar dándonos a entender qué cosas son las que a ustedes les puedan interesar aprender más para así uno poder prepararlos. ¿Ya? Nos vemos entonces en un próximo video, que les vaya súper bien, un abrazo gigante, nos vemos.